Bienvenidos a este canal, Mi Jardín en Calma. Mi nombre es Melissa Cerrato. El día de hoy les hablaré de los cuidados para los cactus y suculentas. Si tú también eres un amante de las plantas, te invito a que te quedes viendo este video. Bienvenido, como viste en el título del video. El día de hoy te hablaré de los cuidados que yo les doy a mis suculentas y a mis cactus, ¿verdad? Para que nuestras plantas crezcan muy bien. Quiero aclarar que yo no soy experta, simplemente soy un amante de las plantas y lo que busco a través de este canal es compartir mis experiencias. Así que todo lo que te compartiré en este canal es en base a mi experiencia y a lo que a mí me ha funcionado. Espero que a ti también te sirva, así que comencemos. Como primer punto tenemos la maceta. Ya tenemos nuestra planta, ¿verdad? Compramos, ya sea que la hayamos comprado en un vivero o alguien nos la haya regalado, siempre la primera interrogante es ¿dónde la voy a plantar? El material de la maceta puede ser a su elección, lo que a ustedes les guste. Hay una gran variedad en el mercado de colores, estilos, ¿verdad? Tamaños. Todo esto dependerá de lo que a ti te guste y lo que tú puedas conseguir. Pueden ser macetas de barro, como estas. También puedes utilizar macetas de cerámica. En este caso, esta era una taza que ya no estaba utilizando y la adapté como maceta. También puedes optar por macetas de este tipo. Este es creo que es plástico o resina, ¿verdad? Que es más duro y es un poco como más grueso. También puedes utilizar macetas de plástico, que por lo general son las más comunes que puedes encontrar, como estas. O también puedes, si te gusta, puedes hacer tus propias macetas, como en el caso de esta era una botella de refresco que la decoré de esta forma para hacer una maceta. Y también puedes hacer macetas de este tipo. Esta es una maceta, es de cemento, también la hice. Si quieres que te enseñe a hacer este tipo de macetas en este canal también, puedes dejármelo en los comentarios. Entonces, el tipo de maceta, el material, como les muestro, puede ser cualquiera. Tengo mis cactus y suculentas en distintos materiales, en distintas macetas y se están dando muy bien. También si tienes suculentas colgantes, puedes utilizar este tipo de macetas. Como ven, esto era una pelota que ya no estaba utilizando y también la adapté como maceta. También si tienes suculentas colgantes, venden también este tipo de macetas. Como puedes ver, esta también es de plástico y es plana porque se puede colocar en la pared. Entonces, si ya tienes elegido el material, escogiste la maceta que te gustó más, ¿qué características debe tener entonces nuestra maceta? Los cactus y las suculentas son plantas que son susceptibles a la pudrición o al exceso de riego si estás comenzando. Entonces, lo que yo te recomiendo siempre es que para tus cactus y suculentas, siempre las macetas que utilices tengan agujeros de drenaje. ¿Por qué o para qué son estos agujeros? Para que el exceso de agua, ¿verdad?, salga rápidamente, drene de la maceta y así nuestras plantas no absorban más del agua que necesitan. El otro punto a tratar sería el tamaño de la maceta. Siempre el tamaño de la maceta debe ir acorde al tamaño de la planta que vamos a colocar en él. ¿Por qué? Porque si colocamos una planta muy pequeña en una maceta muy grande, va a empezar a absorber más del agua que necesita y por ende puede llegar a podrirse y podremos perder la planta. Por ejemplo, no podemos colocar una planta de este tamaño en una maceta así, ¿verdad? Porque obviamente está demasiado grande y la maceta se pudriría, perdón, la planta se pudriría. Entonces, si pueden ver, tengo aquí esta perlemón y
si bien la planta, ¿verdad?, está pequeña, la maceta tiene espacio suficiente para que la planta pueda crecer y desarrollarse, pero tampoco sobra un gran espacio. Yo lo que les recomendaría es que hagan esto y ven que sobra por lo menos 1 o 2 dedos de el borde de la maceta, entonces esto nos da espacio a que la planta crezca, pero no a que absorba más del agua que necesita. Si ustedes utilizan otro tipo de recipiente para sus macetas, porque si no te ha pasado todavía, te va a pasar que cuando salgas vas a verle a todo cara de maceta. Yo compré estas tazas que eran para comer, me gustó mucho el color, y como ven le hice agujeros de drenaje, porque obviamente esto no estaba adaptado para una maceta. Y si utilizas, como te digo, recipientes que no estaban hechos como maceta, procura siempre hacerle agujeros de drenaje. En cuanto a las macetas, estas serían las recomendaciones que yo te daría. Utiliza la maceta que más te guste, la que tú puedas conseguir, pero sí asegúrate que tenga agujeros de drenaje y que el tamaño vaya acorde a la planta que vas a colocar en él. Una vez que ya escogiste tu maceta y te aseguraste de que tiene agujeros de drenaje y que el tamaño va acorde a la planta que vas a colocar en él, el siguiente punto sería el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es la tierra o el suelo donde vamos a plantar nuestros cactus y suculentas. Debes asegurarte de que tenga buen drenaje y que sea suelto para que las raíces de nuestras plantas puedan crecer y desarrollarse muy bien. Hay muchos viveros donde ya venden preparados sustrato para cactus y suculentas, así que si tú eres principiante y quieres ahorrarte el trabajo de comprar todos los elementos y hacer tu sustrato, puedes comprarlo perfectamente. Yo lo que hago es preparar mi sustrato. ¿Por qué? Porque de esta forma lo puedo adecuar al clima de mi jardín. El clima de cada jardín es diferente. Una abejita. El clima de cada jardín es diferente porque obviamente tu casa está en un lugar único que no tiene nadie más. Entonces esto depende, ¿verdad?, de cómo es el ambiente en donde tú vives, si es muy lluvioso, si por el contrario hace mucho calor, si tienes árboles alrededor de donde tienes tus suculentas, si las tienes bajo techo y las tienes protegidas de la lluvia, o si las tienes en pleno sol, ¿verdad?, donde cada vez que llueve se mojan. Entonces lo que les recomiendo es utilizar o hacer tú mismo tu sustrato. De esta forma lo puedes adecuar a las condiciones donde tú vives. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro propio sustrato? Necesitamos primero una base. Esa base puede ser tierra negra, pueden utilizar también arena o sustrato de coco, aunque este último a veces suele ser difícil de conseguir y puede ser un poco costoso. Así que con tierra normal, tierra de jardín, puedes utilizarlo y te funcionará muy bien. El siguiente elemento que debe de tener nuestro sustrato es un abono o un fertilizante. ¿Para qué es esto? Para que aportarle nutrientes a nuestra planta. Si bien las suculentas y los cactus no son exigentes en cuanto a nutrientes, sí es bueno darles esta ayudita para que puedan crecer y desarrollarse mucho mejor y más rápido. Entonces, ¿qué pueden utilizar para abonar o para darle nutrientes a nuestra tierra? Pueden utilizar compost. Este es un compost que compro yo en el vivero o también en tiendas donde hay secciones de jardinería, se llama Bokashi. Pueden ustedes consultar donde vayan, al vivero que ustedes vayan. Como pueden ver, parece una tierrita y tiene como como cortezas, parecen como hojuelitas. Entonces este es muy bueno. Yo lo utilizo en todas mis plantas, en los sustratos que preparo no solo para mis cactus y suculentas, sino también para mis plantas de interior, plantas de follaje, flores. Para todas mis plantas utilizo este compost.
También utilizo o pueden utilizar lo que es humus de lombriz. Como pueden ver, esto es como una tierrita, entonces lo pueden utilizar para abonar sus plantas. El único inconveniente es que el humus de lombriz puede ser a veces un poco costoso y no en todos lados se puede conseguir. Entonces lo que puedes hacer es utilizar el abono o fertilizante que tú tengas a la mano. Yo utilizo estos dos, pero puedes utilizar solo uno o el que tú encuentres mejor. El siguiente elemento que necesitamos en nuestro sustrato es algo que nos ayude a drenar el exceso de agua y a darle soltura. Algo que pueden utilizar es cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es muy fácil de conseguir, en la mayoría de los viveros lo venden y esto ayuda mucho a darle soltura a nuestro sustrato y también ayuda al drenaje. También puedes agregarle, si no consigues la cascarilla, puedes agregarle perlita. Estas son como piedritas. Esto es muy ligero, ayuda mucho al drenaje y también ayuda a que la tierra quede suelta y no quede toda apelmazada. Estos dos los puedes conseguir en los viveros, yo ahí es donde los compro. Si no consigues perlita, también puedes utilizar piedra pómez o algún elemento. Hay muchas personas que utilizan cascarillas de otro tipo también. Entonces, en donde tú vives, busca lo que puedas encontrar para darle un drenaje a tu sustrato. Yo, como les digo, utilizo estos dos porque los consigo muy fácil en los viveros donde voy. Entonces, mezclo estos ingredientes acorde a donde voy a poner la planta. Si la voy a tener en la intemperie, donde le dé la lluvia, donde le dé el sol, utilizo más cascarilla y más perlita para ayudarle mejor con el drenaje. Si por el contrario las voy a tener en un lugar, si ven aquí atrás, es donde tengo la mayoría de mis cactus y suculentas, y tengo protegido de la lluvia con un plástico. Entonces estas suculentas las riego únicamente yo, entonces solo reciben agua cuando las riego yo, por lo que el sustrato no tiene que tener tanto drenaje porque es un riego controlado. Entonces estos serían los elementos para que ustedes puedan hacer su sustrato. Así es como queda el sustrato que hago yo para mis cactus y suculentas, ¿verdad? Y como pueden ver, es un sustrato sumamente suelto, que incluso si lo presiono, ven, no se queda la bola ahí, la piedra. Entonces esto es muy bueno para los cactus y suculentas porque les ayuda a desarrollarse bien, a que sus raíces se puedan desarrollar y puedan crecer, porque si la tierra es aquella cosa que es todo duro y parece una piedra, sus raíces no se van a desarrollar, no va a absorber bien el agua ni los nutrientes y por ende nuestra planta no se va a desarrollar y puede que hasta podamos perderla. Entonces estas son las recomendaciones que te doy para el sustrato. Si quieres ver a más detalle cómo preparo yo mi sustrato para mis cactus y suculentas y también para mis demás plantas, te invito a que me lo dejes en los comentarios porque lo estaré mostrando en un siguiente video. Igual que si quieres saber cómo elegir mejor tus macetas acorde al material y las ventajas y desventajas de cada una, también te invito a que te suscribas al canal porque en un próximo video te lo estaré explicando. Una vez que ya escogiste la maceta, ya tienes tu sustrato, el siguiente punto sería la iluminación. Los cactus y suculentas, como sabrán, son plantas de desierto, o sea que reciben mucho sol. Siempre hay unas excepciones que no les gusta tanto el sol directo, pero sí necesitan algo de sol. Los cactus los podemos tener completamente a la intemperie, donde les dé el sol de todo el día, ya que ellos necesitan de 6 a 8 horas de sol para desarrollarse bien. Si a nuestro cactus no le damos suficiente sol, lo que va a suceder es que va a tardar en desarrollarse
o se va a etiolar. ¿Qué es esto de etiolar? Es que se empiezan a estirar y algunos pierden su forma. Les voy a mostrar, por ejemplo, yo estaba reproduciendo estos cactus y si ven ahí, este cactus es una opuntia. Por lo general ellas son, las opuntias, sus secciones son como ovaladitas o parecen como orejitas, que también le dicen orejitas de Mickey. Y si ven aquí, lo que pasó fue que se estiró porque este recipiente lo tenía en un lugar donde no le llegaba mucho sol. Entonces, es importante que si tenemos cactus les demos suficientes horas de sol. También a las suculentas, a la mayoría, con las excepciones, por ejemplo, de las hawortias, no les gusta, sí necesitan luz de sol, pero no les gusta el sol tan directo y por tantas horas. Pero la mayoría de las suculentas sí necesitan sol. En especial, por ejemplo, las echeverias, que siempre tienen esta forma como de roseta. Entonces, como ven aquí, esta tiene estos bordecitos rosados que se ven muy bien. Si la tuviera en un lugar donde no le da suficiente sol, lo que pasaría es que perdería este color, ¿verdad? Rosadito, y se empezaría a estirar. ¿Qué sucede cuando una suculenta se etiola? Voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Tengo esta echeveria croma. Yo la compré y la puse en un lugar donde le daba muy poquito sol y se me olvidó. Después a los días que recordé dónde la había dejado, lo que pasó fue que su tallo se estiró, ¿verdad? Y perdió la forma de rosetita que normalmente debe de tener. Si ven ahorita que la cambié otra vez y le está dando más sol, estas hojas de aquí están más juntas que estas que empezaron a crecer más separadas. Entonces, sí es necesario que les demos a nuestras suculentas y a nuestros cactus varias horas de sol. No necesariamente tiene que ser directo si ustedes no las tienen en la intemperie y las tienen en un lugar bajo techo. Tienen que procurar que sea un lugar sumamente iluminado, donde le lleguen lo más posible horas de sol, ¿verdad? Para que nuestros cactus y suculentas crezcan muy bien. Y no debemos preocuparnos por que si se nos van a quemar o porque la mayoría de las suculentas son de desierto, entonces están acostumbradas a largos periodos de sol. Incluso muchas de ellas, les muestro aquí, tienen este polvito como blanco, que es la pruina, que es la que las protege de plagas y de los rayos de sol. Y como pudieron ver, también le dan, en algunos casos le dan estos colores, como en este caso, que tiene ese color como rosadito, ¿verdad? Tengo acá otro ejemplo, ¿verdad? Que si yo coloco esta suculenta en un lugar donde no le da tanto el sol, empieza a perder ese color como cafecito. Este es creo que es un Gractoseum bronce. Entonces ven, empezaría a perder ese color cafecito que tiene. Entonces sí necesitamos que tenga buena iluminación donde vamos a colocar nuestros cactus y suculentas. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, de lo que hace el sol. Si ven, estas orejitas de conejo, sus bordecitos están cafecitos. Entonces, si yo la coloco en un lugar donde no le dé tanto sol, va a perder esta coloración café y ya no se va a ver tan bonita. Entonces, procuremos colocar siempre nuestras suculentas y cactus donde les dé mucho sol, donde haya mucha iluminación. Y si las vamos a colocar o las vamos a tener en el interior, buscar donde sea el lugar más iluminado que tengamos en nuestra casa, ya sea cerca de una ventana o donde les dé mayor cantidad de sol. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Si quizás ustedes tienen un cactus o una suculenta que están viendo de que se les empieza a estirar, o por el contrario un cactus que no crece,
que ya lleva mucho tiempo del mismo tamaño, entonces quizás es porque le está faltando iluminación. Así que busquemos el lugar, vuelvo y repito, que tengamos en nuestra casa donde haya la mayor iluminación y la mayor cantidad de sol para que nuestros cactus y suculentas crezcan muy bien.